que va a estar con nosotros en minutos nada más, Carlos Mesa. Así es, ya lo tenemos listo. Tenemos la siguiente nota, vamos a hablar con él de la coyuntura política y también, evidentemente, ayer Comunidad Ciudadana ha estado de aniversario. El expresidente del país, Carlos Mesa Gisbert, dio a conocer su postura luego de realizarse la cumbre de líderes opositores y manifestó que es el momento de defender la democracia. A su vez, hizo un llamado a los opositores para responderle al gobierno de Luis Arce con valentía, dijo. El titular de Comunidad Ciudadana calificó a la actual administración gubernamental como una dictadura autoritaria que vuelve a incurrir en abusos y persecución. Añadió que ante esto la oposición tiene los mecanismos legítimos y democráticos para levantar su voz de protesta. Para el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales podría constituirse en un instrumento de persecución y chantaje en manos del movimiento al socialismo. La propuesta que está siendo tratada en el legislativo, según el expresidente, sería inconstitucional. Así se lee en su cuenta de Twitter. Usted va a ser muy importante en esta entrevista, sí, porque vamos a darle paso en algún momento determinado a las preguntas que haga a través de la línea de WhatsApp 776-77221. Lo voy a repetir, 776-77221 es nuestra línea de WhatsApp para que usted se comunique. Miriam. Esto es muy importante, sí, ¿no es cierto? Sí. Lo tenemos ya con nosotros a través de Zoom a don Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, expresidente de Bolivia, para que conversemos. ¿Cómo está, don Carlos? Antes que nada, muy buenas noches. ¿Algo que decir acerca de la selección y lo que está pasando en Ecuador? Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias por la invitación a propósito de nuestro aniversario. Y sufriendo, como mencionabas tú y como mencionaban tus colegas, con la selección está perdiendo 3-0. Ha mejorado en el segundo tiempo, pero no nos alcanza realmente para hablar de un fútbol que valga la pena considerar. Pero lo que has dicho tú es verdad. El color verde, nuestro espíritu, nuestro corazón con la verde, pase lo que pase, siempre está inalterable. Y eso de tener el color verde con nosotros va, yo creo que para todo, ¿no es cierto, don Carlos? Y le agradecemos mucho por haber accedido a conversar con nosotros esta noche, porque queremos conocer su criterio con relación a este ambiente que estamos viviendo actualmente en el país, con relación al tema político, particularmente el tema político, ¿no es cierto? Lo económico y lo que tiene que ver con salud y todo lo que usted considera, por favor. Sí, se trata de una realidad que es deprimente desde el punto de vista de la acción y los elementos que lleva adelante un gobierno claramente autoritario, claramente autocrático, que nos contó una historia que no es verdad. El presidente Arce, pero sobre todo el vicepresidente Choquehuanca, al comenzar su gestión el 8 de noviembre pasado, hablaron de un camino de reconciliación y un camino de construcción de paz, sobre todo Choquehuanca. Y a los pocos días el ministro de Justicia, el señor Lima, nos dijo que iban a proponer una reforma de la justicia como una prueba de buena voluntad. Parecemos estar a 10 años o a 15 o a 20 de distancia de lo que representaron esas promesas incumplidas, que por el contrario generaron acciones completamente inversas. Lima se ha convertido en la cabeza de un ministerio de persecución judicial a la oposición, de una evidencia de que no hay ningún tipo de respeto a la independencia de poderes y de hechos que muestran que no hay ninguna intención de construcción de diálogo y de reconciliación, a pesar de los esfuerzos que en particular hemos hecho en Comunidad Ciudadana para lograrlo. Desde el punto de vista de los temas principales, educación, no ha avanzado absolutamente nada. En salud, muy lento el proceso de vacunación, finalmente se está culminando, pero si hablamos de porcentajes todavía no hemos llegado al 60% de la población vacunada. En el tema más sensible para la gente, empleo y oportunidades de trabajo, el avance es completamente cero. Es decir, tenemos una combinación que desarrolla por una parte la autocracia, la persecución, la falta de diálogo y por la otra muy escasos avances o ninguno en el ámbito de los temas más importantes de cara a la población. Yo quiero preguntarle, primero, darle la bienvenida, Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué opina ahora sobre el otro lado de la moneda?
sobre lo que está pasando con los cívicos. Bueno, no sé si es el otro lado de la moneda, quizás no lo es. ¿Qué está pasando con los cívicos? Ayer tuvimos una entrevista aquí, no sé si tuvo la oportunidad de verla con Calvo, del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y él decía, lo dijo acá, Luis Arce, lo voy a citar textual, no voy a agregar una palabra. Dijo, mira, me va a corregir, es un nuevo dictador, dijo, un nuevo dictador y que forma parte de un clan delincuencial. Eso fue lo que dijo el señor Calvo. Los hechos de la Plaza 24 de septiembre, lo que pasó con la Huipala, ¿qué está pasando del otro lado del país? ¿Cómo lo ve Carlos Mesa? Primero, un concepto que es fundamental. Si hacemos un análisis de los 14 años de gobierno de Evo Morales, los niveles de corrupción, basta mencionar el Fondo Indígena para plantear un solo ejemplo que vivimos en el gobierno de Morales, marcan la evidencia de irregularidades que no han sido investigadas o que han caído sobre cabezas de turco, como se dice normalmente. Desde el punto de vista del desarrollo del gobierno, autocracia y autoritarismo son dos elementos absolutamente incuestionables. La pregunta sobre la Huipala yo la planteo con una contrapregunta al gobierno. Si el gobierno le exige a Santa Cruz o a las autoridades cruceñas el que respeten a la Huipala, yo le exijo al gobierno que respete al escudo nacional. El artículo 6 de la Constitución vale para la Huipala y vale para el escudo. Y en el caso de la Huipala, que es la bandera oficial del Estado boliviano junto a la tricolor, el caso del escudo es el único escudo que nos representa y no la chacana, con todo el respeto que me merece por sus valores ancestrales. La chacana no es el símbolo oficial de Bolivia y sin embargo todas las instituciones del Estado, vulnerando la Constitución y la correspondencia y los membretes del propio presidente Arce, se usan con la chacana. Así que no nos vengan con hipocresía. O sea, utiliza un mismo criterio para todo, o simplemente no nos digan la Huipala sí, el escudo no. Bueno, mientras por un lado, don Carlos, la oposición habla de persecución política, usted ha mencionado incluso autocracia, ha mencionado falta de diálogo. Por el otro lado, el gobierno está advirtiendo componentes políticos y desestabilizadores. Yo recuerdo que usted será 1 o 2 meses, propuso un plan para poder encontrar una reconciliación en el país. ¿Le respondieron en algún momento? ¿Le dijeron algo? Es una muy buena pregunta, Miriam. Primero, la lógica de la falta de diálogo y la falta de voluntad y el camino de la desestabilización de la democracia la protagoniza el gobierno. Y esto no es retórica, basta mencionar algo fundamental. Estamos hablando de que la justicia y el Ministerio Público están totalmente cooptados y bajo control del Poder Ejecutivo, que ha convertido a los jueces y a los fiscales en persecutores como lo eran los militares con tanques y ametralladoras en tiempos de dictadura. Con relación al diálogo por parte de Comunidad Ciudadana como cabeza de la oposición, hemos planteado diálogo inmediatamente después de la propuesta del IME el año pasado para una reforma de la justicia. Hicimos una propuesta específica de nuestro proyecto de reforma de la justicia para discutirlo junto con el proyecto del gobierno. No nos tomaron en cuenta. En marzo planteé una propuesta de reconciliación y paz diciendo: terminemos con el tema del fraude y del golpe, independientemente de lo que cada parte crea, para construir un espacio de diálogo. Cero respuesta. En agosto planteamos una lógica de decir: es posible reformar la justicia y sobre todo el Ministerio Público en un plazo máximo de 90 días. Este es un camino de paz y reconciliación. Antes de que pasaran 2 horas nos habían dicho que no, ni siquiera habían leído la propuesta y la respuesta fue no. Esto quiere decir algo muy importante, Miriam, que la voluntad de diálogo la hemos planteado nosotros con claridad. Que no nos digan hoy que la construcción del bloque de unidad es una búsqueda de desestabilización. Quienes desestabilizan la democracia son ellos y hemos tomado la decisión de un bloque de unidad que nos parece básico para la construcción de una oposición fuerte, sin ningún afán de desestabilizador, con un afán de defender la democracia. ¿Qué opina Carlos Mesa sobre el paro del 11? ¿Qué opina? Hemos tenido aquí en entrevista ayer a Samuel Doria. ¿Ayer fue? Ayer. Sí. Samuel Doria Medina, que ha venido más en calidad, digamos, en su faceta de empresario, a expresar su disconformidad con el paro, explicar que venimos de un momento muy duro, ¿no? Coyuntural por la pandemia, todas las empresas han sufrido. ¿Está más del lado de los empresarios, Carlos Mesa, o más del lado de los cívicos? ¿Qué piensa? Empecemos por definir exactamente
¿Por qué se hace el paro y quién protagoniza el paro? Es una buena pregunta. El paro se hace en protesta por el intento de aprobar una ley absolutamente insólita que a título de lucha contra las ganancias ilícitas y el blanqueo de capital y armas masivas de destrucción masiva, etcétera, lo que está es intentando construir un Estado policíaco que le da poder al Ministerio de Justicia, a la Unidad de Investigaciones Financieras, más allá de sus condiciones de capacidad, y a la propia Procuraduría del Estado, quitándole preeminencia al Poder Judicial, pero sobre todo atacando no ya a los que potencialmente como élites de riqueza económica o como narcotraficantes o como blanqueadores de capital pudieran ser sancionados, sino a cualquier ciudadano, particularmente el pequeño y mediano empresario, y en particular también los gremiales, y en particular también el sector informal de la economía. Por lo tanto, la razón del paro tiene un elemento clave. La suspensión que ha hecho el Senado es una suspensión que no garantiza que la ley no se va a volver a tratar, es simplemente un paréntesis para marear la perdiz. En consecuencia, el paro está propiciado por los gremiales, respaldado por el bloque de unidad, y tiene un sentido. No es un paro por el paro en sí, es un paro para decir cómo es posible que aceptemos que se nos pase por encima cualquier tipo de derechos individuales, colectivos y económicos de los ciudadanos. Bien, hay muchos temas realmente de los cuales tenemos que encontrar alguna salida en algún momento, don Carlos. Este tema, el de la ley. Por el otro lado, el tema, lo que usted ha dicho, que el golpe y lo del fraude, que deberíamos olvidarnos. Y ahí sale nuevamente el gobierno señalando, ¿y qué pasa con los muertos? ¿Quién se responsabiliza de los muertos? Eso por un lado. Y por el otro lado, este tema que ustedes están tocando recientemente, han presentado un recurso para que el Tribunal Constitucional Plurinacional anule la sentencia sobre la reelección indefinida. Dos cosas sobre lo que mencionas. Primero, el tema del golpe y el fraude. Nosotros estamos convencidos de que hubo fraude e iniciamos un proceso contra Evo Morales que, por supuesto, en cuanto llegó al gobierno Luis Arce, lo rechazó. No nos aceptó el juicio contra el autor intelectual del fraude, Evo Morales. Cuando nosotros planteamos, olvidémonos del fraude y del golpe, estábamos disparando un tiro en el pie, no en absoluto. Estábamos demostrando nuestra voluntad de apertura y de decir, ok, a pesar de que hubo fraude, vamos a abrir un espacio de diálogo. No hubo buena respuesta. Lo otro, lo del golpe de Estado, es un invento absolutamente inaceptable, y en ese contexto lo único que estamos planteando es el golpe de Estado no puede continuar como un caso, porque es un falso caso, un caso inventado. La pregunta de qué pasa con los muertos que se produjeron en el final del gobierno de Evo Morales y al principio del gobierno de la expresidenta Yanine Áñez no tiene que ver con la idea del falso golpe de Estado. La detención ilegal de Yanine Áñez no es una detención, y esto es muy importante que la población lo sepa. La señora Áñez no está presa por Sencata y Sacaba. No está presa porque no se ha iniciado un juicio todavía. Y creemos que hay que hacer una investigación y abrir un proceso, por supuesto, porque no pueden quedar impunes ninguna muerte, ni las de Morales, ni la señora Áñez. En este contexto, esa investigación definirá si se hace o no un juicio de responsabilidades. No con esta justicia, en nuestro punto de vista, pero por favor, el gran tema de confusión que el gobierno plantea es decir, el golpe de Estado tiene algo que ver. Primero, el golpe de Estado no existió. Segundo, no se puede detener a alguien por un acto que no cometió. La expresidenta es una expresidenta constitucional. Este es un tema de aclaración. Nosotros, como comunidad ciudadana, creemos que hay que juzgar a quienes han vulnerado derechos humanos, pero con una justicia independiente y un Ministerio Público independiente. Sobre la segunda pregunta, estamos en una situación absolutamente increíble. La interpretación oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 23, que tiene que ver con los derechos de ser elegido indefinidamente o no, es clara. El artículo 23 no le da a alguien que esté en el gobierno la potestad o el derecho humano. No es un derecho humano la reelección indefinida. Más claro, agua. El 21F, no a la reelección indefinida. La Corte Interamericana, vinculante, no a la reelección indefinida. Y el Tribunal Constitucional se niega a retirar la sentencia que establecía que sí había derecho a la reelección indefinida, por una razón política obvia, porque en el momento en que se pone en línea con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se demuestra
que el señor Morales se presentó inconstitucionalmente el año 2019 como candidato a la elección y puede ser sometido y debe ser sometido a un juicio. Y eso es lo que ellos no quieren. Y adicionalmente la locura total. Tomen nota ustedes que tenemos 4 artículos de la Constitución suspendidos. ¿Qué derecho tiene el Tribunal Constitucional de suspender la vigencia de 4 artículos? Porque si siguiéramos la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la reelección indefinida es válida, tendría que irse a un cambio de la Constitución y modificar el artículo 168, cosa que el Tribunal no ha planteado. Por lo tanto, esto es completamente ilegal y nosotros como comunidad ciudadana estamos presentando la petición formal de que se suspendan ese fallo que justificaba la reelección indefinida. Bien, perdón, yo voy a retomar un tema porque no me quedó claro cuando le pregunté si estaba a favor o no del paro. Me explicó por qué se daba el paro, pero o quizá no lo escuché bien. ¿Me dijo si está a favor o en contra del paro? ¿Le parece que es una buena medida? Por supuesto que respaldamos el paro. Claro respaldan, sí. Perfecto, gracias. Explicaba las razones para que se sepa que no es una cosa caprichosa. Ya, entiendo. La respuesta solamente respaldo el paro, dicen, son desestabilizadores. No. El paro tiene que ver con una situación y el respaldo al paro tiene que ver con esa situación. Bien, gracias. De oponernos a esta ley. Gracias, señor Mesa. Ahora, la segunda pregunta que le tengo es, ¿qué opina sobre la marcha indígena? Los oficialistas señalan que se está manipulando tanto la opinión pública como a estos indígenas, se los está manipulando para desestabilizar, como usted decía recién la palabra desestabilizar, al gobierno. ¿Qué opina usted? Empecemos por decir con claridad que el gobierno de Luis Arce, igual que el gobierno de Evo Morales, ha decidido que en Bolivia hay indígenas de primera e indígenas de segunda. Una vergüenza para un gobierno que se autoidentifica como defensor de los derechos indígenas. Los indígenas de los llanos son de segunda y los indígenas de las alturas son de primera. Ese es un criterio muy importante. Segundo, la marcha indígena es una marcha que reivindica tierra y territorio. Un derecho que está reconocido por la Constitución y que está reconocido por la ley INRA, que fue modificada en la década de los años 90 y que se mantiene vigente. En tercer lugar, está planteando una respuesta de decir basta de avasallamientos arbitrarios e ilegales de los mal llamados interculturales. En otras palabras, la llegada indiscriminada de indígenas o interculturales, como los llaman ahora, de las alturas para tomar arbitrariamente espacios que dañan el medio ambiente, espacios que proponen el aumento de la frontera agrícola y espacios que tienen propietarios que son los indígenas de tierras bajas. Y última consideración, todo hecho de esta naturaleza, y la marcha indígena lo es un hecho político. No quiere decir un hecho partidario, quiere decir un hecho político. Es una reivindicación política legítima e incuestionable. Muy bien. La última consulta que le voy a hacer, don Carlos, siéntase libre de querer responder o no. ¿Tiene alguna opinión sobre lo que ha pasado hoy en Sucre con relación a don Manfred Reyes Villa? Mi opinión es... Da la impresión de que quienes han fallado para dejar en suspenso la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es que hay que recordar que no se puede juzgar a nadie en ausencia. Y eso fue reconocido por el Tribunal Constitucional en esa resolución fantasma que se ha perdido. Háganme el favor, se ha perdido. Es decir, creen que somos tontos o creen que nos chupamos los dedos. Este es el elemento. Si seguimos ese razonamiento, se trata de una decisión correcta, independientemente de otro elemento complementario. Toda acción judicial contra autoridades electas popularmente, como se ha aprobado en el pasado, tiene un componente político de persecución y de judicialización de la política por parte del gobierno. Muy bien. Gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros esta noche. Lo estaremos convocando en otra oportunidad. Buen descanso. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a los dos.